Bueno, chicos, les saluda el profesor Luis Misma. Estamos continuando la clase de la primera sección. La primera sección, nosotros hemos desarrollado un breve repaso, ¿ya? Sobre lo que son idea principal, tema y título, ¿ya? ¿Correcto? Hemos hecho preguntas sobre su generalidad, ¿ya? En este caso vamos a continuar. Muy bien. Hemos hecho preguntas por su particularidad, ¿ya? Acá está. Preguntas. Ya está. Muy bien. Acá nos hemos quedado, ¿ya? La idea principal, ¿ya? Que es una idea principal, ¿ya? Hemos dicho que es un título también y acá nos quedamos. Preguntas por su particularidad. Las preguntas anteriores eran preguntas por su generalidad, ahora son preguntas por su particularidad. ¿Qué quiere decir por su particularidad? Es decir, van a tomar en cuenta aspectos de las ideas secundarias, ¿correcto? O sea, ya no nos importa mucho la idea principal, ya no nos importa lo que son el tema central o el título. No, ahora van a ser sobre ideas secundarias, ¿ya? Sobre ciertas particularidades que a veces pasa desapercibido y no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Va sobre eso. Muy bien. Las preguntas por su particularidad, ¿ya? Tiene una clasificación, como ustedes ya lo saben, ¿ya? Por su particularidad son preguntas por afirmaciones, preguntas por inferencias y preguntas por un término locución, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Preguntas por su particularidad tienen pues, clasificaciones. En ese caso, son las preguntas por afirmaciones expuestas. Las afirmaciones expuestas o preguntas por afirmaciones expuestas se dividen en textuales y equivalente. ¿Ya? Su misma palabra lo dice, textuales y equivalente. ¿Ya? Muy bien. Cuando dice son preguntas textuales, se refiere a ciertas frases que están de manera literal, ¿ya? Su misma palabra acá lo dice. La pregunta será textual cuando lo señalado en la opción resulte literal a lo planteado en el texto. ¿Qué quiere decir literal? Es decir, está escrito en el texto explícitamente, ¿ya? Incluso manejando los mismos términos. Y será equivalente, ¿ya? Vamos a poner textual, será equivalente cuando lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan con el contenido, a pesar de no haberse manejado las mismas palabras. En síntesis, se van a usar preguntas, pero se van a usar términos sinónimos, ¿ya? Sinónimos. En las preguntas de textuales no se usan sinónimos, sino la información va a estar ahí. Y equivalente se va a usar palabras sinónimas o frases equivalentes que tengan casi la misma jerarquía, ¿ya? Entonces, si hablamos de afirmaciones expuestas y hablamos de ideas secundarias, porque estas preguntas de su particularidad habla básicamente de qué? De tomar en cuenta las ideas secundarias, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo reconocer una idea principal, pero ¿cómo reconocemos ideas secundarias? Quizás tienen algunas dudas. Entonces, con este gráfico nos vamos a ayudar, ¿ya? Es decir, ¿qué es una idea secundaria? La idea secundaria son, valga la redundancia, ideas que complementan la idea principal, ¿ya? Muy bien, asumiendo, esta es la idea principal. El uso de los celulares ha facilitado la comunicación. Esa es la idea principal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas ideas que complementan a esta idea principal? Yo puedo decir, si el uso de los celulares ha facilitado la comunicación, entonces la mayoría de la población tiene acceso, ¿ya? A la comunicación o tiene acceso a los celulares, ¿ya? Esta es una idea secundaria, ¿ya? Entonces puedo decir que los celulares permiten acortar las distancias, salvar las distancias con cualquier lugar del planeta
O sea, acortar las distancias, porque para que haya comunicación es necesario acortar las distancias. O puedo decir también, la gran mayoría de la población usa celulares. Son ideas que se complementan en base a la idea principal, ¿ya? Entonces, las preguntas, ¿ya? Que les estoy indicando, que son las preguntas por su particularidad, ¿ya? Van a estar enfocadas básicamente a estas ideas secundarias. No a estas, porque estos ya lo hemos visto. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo más claro. Esta es la idea principal, ¿no? Y las preguntas por su particularidad no va a estar enfocado a esto, sino va a estar enfocado a las ideas secundarias. ¿Ya? Por ejemplo, la idea principal sería, acá dice la idea principal, los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Punto, esa es la idea principal. Entonces, ¿cuáles son las ideas secundarias? Los animales son los que tienen esqueleto interno. Te está hablando de la definición de qué? De los animales vertebrados. Te está hablando, te da dando ejemplos de los animales vertebrados, ejemplos que son caballos, perros, pájaros. Te da la definición de animales invertebrados y también te dan ejemplos de animales invertebrados. Esos son ideas que complementan la idea principal. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros vamos a tomar en cuenta estos aspectos. Muy bien. Preguntas por inferencias. Las preguntas por inferencias, ya saben qué cosa es. Dice, estas preguntas tienen como propósito encaminarnos a establecer una afirmación que no siendo expresadamente propuesta en la lectura resulte concordante y coherente con la información contenida en el texto. Es decir, se va a deducir. Por ejemplo, ¿no? Si vemos a una mujer triste, cabizbaja, vestida de negro, ¿qué podríamos inferir? Podemos decir que se ha quedado soltera, que ha fallecido su marido o alguna persona muy cercana ha perdido la vida. Estoy infiriendo, no está textualmente, pero lo estoy infiriendo. ¿Cómo se van a formular esas preguntas de tipo inferencial? Básicamente con las que están acá. Del texto se infiere ¿qué? Pregunta de inferencia. Es lo mismo, te lo pueden cambiar. El texto se deduce ¿qué? Pregunta de inferencia. El texto se colige. ¿Colige qué significa? Inferir. También. Pregunta de inferencia. Del texto se deriva. Profesor, ¿qué se refiere cuando dice el texto se deriva? Te está preguntando ¿qué infieres? ¿Qué deduces del texto? Nada más. Tácitamente se entiende que, profesor, a veces cuando te formula una pregunta un poco media sofisticada, ya te pierdes y no sabes responder. No, te está preguntando básicamente de qué? Del tema. Perdón, de la inferencia. ¿Ya? ¿Qué se deduce del texto? Te está diciendo. ¿Ya? Muy bien. Y la otra es pregunta por un término, palabra o locución. Es decir, te van a hacer preguntas en donde van a extraer una frase del texto. ¿Cómo son o cómo se formulan esas preguntas? De la siguiente manera y como lo ven acá. En el texto o impulsivo se entiende que, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que se está extrayendo, lo que está entre comillas, del texto por impulsivo? ¿Qué se entiende por impulsivo? Según el autor, ruina. ¿Qué se entiende por ruina? Proceso afectivo. ¿Ya? ¿Qué se entiende por proceso afectivo? Según el texto, ¿qué quiere decir? Son frases que han sido extraídas del texto. ¿Ya? Y entonces te están preguntando, ¿qué quiere decir? Esas son preguntas eh, por un término o locución. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos un texto, ¿ya? En donde vamos a leer y vamos a ir desarrollando los ejercicios, ¿ya? Este texto ustedes lo tienen en la separata, ¿ya? A modo de ejemplo. Hasta 1957, la astronomía ha sido una ciencia de observación. El hombre era capaz de provocar fenómenos astronómicos y frente a la naturaleza solo los podía contemplar, analizar, estudiar y sacar consecuencias. Así se ha formado lentamente ese monumento de la inteligencia humana que es la astronomía.
con sus asombrosas leyes y sus maravillosos conocimientos. Pero es tan grande el afán del hombre de conocer que desde la más remota antigüedad ha soñado en visitar países nuevos, pisar tierras nunca vistas, no solo del planeta que habita, sino de los mundos que prueban el universo. En la antigüedad, los autores que escribían de viajes a los astros se basaban en suposiciones. Ignoraban si los puntos luminosos que vemos en el firmamento durante la noche eran mundos, luna y el sol ya presentaban más probabilidades que lo fuese, gracias a su tamaño aparentemente mucho mayor. Y así dejando aparte el mito clásico de Ícaro, el satírico griego Luciano de Samosata, siglo II de nuestra era, en su historia verdadera trata de habitantes del sol y de la luna, ¿ya? Que para hacerlos más semejantes a los terrícolas incluso estaban en guerra. Te dice, el paso más sensorial, sin embargo, el que abrió caminos insospechados, fue la llegada del hombre a la luna en 1969. No era ciertamente la meta de todas las aspiraciones, pero era el paso más decisivo en la conquista del espacio o, si se quiere, en la búsqueda de otros mundos con los que ellos puedan depararnos en un futuro nada de lejano. Muy bien, asumiendo que ya hemos comprendido el texto, porque ya entran las preguntas, ¿ya? Vamos a proceder a responder la pregunta. La pregunta te dice, esta es una pregunta de afirmación expuesta, ¿ya? Afirmación expuesta, es decir, la respuesta va a estar en el texto. Entonces, acá te dice, la llegada del hombre a la luna. Ah, ya, la llegada del hombre a la luna. En el texto tú tienes que buscar esa frase, porque es una de afirmación expuesta. ¿Ya? Entonces tú tienes que buscar. Y si te das cuenta, acá está la definición. La llegada del hombre a la luna. ¿Qué significó la llegada del hombre a la luna? ¿Ya? No era ciertamente la meta de todas las aspiraciones, pero era, dice, era el paso más decisivo en la conquista del espacio. O sea, ¿ya? No era ciertamente la meta de todas las aspiraciones, sino era un paso decisivo en la conquista del espacio. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Y acá está la letra A. Entonces está expuesto, es algo literal, está escrito. ¿Ya? Muy bien. El otro es de equivalencia, es decir, van a usar sinónimos, palabras sinónimas para elaborar las preguntas. Te dice, el ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión. ¿Viste? Está usando el término propensión. Propensión, ¿qué cosa es? Es un sinónimo. Y si no sabes, tienes que buscar el diccionario, pero te va a ayudar. ¿Qué es inclinación? Es una inclinación a algo, hacia algo. Entonces, el ser humano a través del tiempo se ha inclinado ¿a qué? Entonces, estas son equivalencias a lo que se puede deducir o lo que se está tratando el texto. El ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión. ¿Una qué? Una búsqueda de algo. A ver, descubrir su origen, la búsqueda de lo desconocido, conocer el sol a la luna, las más insólitas afirmaciones, exponer sus preocupaciones existenciales. ¿Cuál marcarías la respuesta? La letra B. La búsqueda de lo conocido. Siempre ha querido conocer el hombre cosas nuevas. Siempre acá te dice, ¿ya? Te dice, la luna, el firmamento, el hombre era capaz de provocar fenómenos y así, acá dice. Pero antes del afán del hombre, desde la más remota antigüedad, ha soñado con visitar los países nuevos, visitar nuevas tierras, no solo el planeta que habita, sino mundos que pueblan el universo. Te está diciendo eso mismo, pero con la búsqueda de lo desconocido, de otra manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las preguntas. ¿Ya? Ya, bueno, chicos, entonces, como ya he desarrollado una parte del ejemplo, entonces ya ustedes lo desarrollan. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Cuídense.